Hola, ¿cómo les va a todos y a todas? Bienvenidos a otra emisión de Desde la Vida, en versión COVID-19. Seguimos acá en el estudio, como verán, informándoles de todo lo que les haga falta, sobre todo al colectivo de las personas con discapacidad, que es a quien nosotros principalmente nos dirigimos desde hace tantos años por la pantalla de la televisión pública. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, alguna que otra vez lo hemos tocado por otro lado familiar, pero esta vez vamos a hablar de los hermanos de personas con discapacidad. Es un tema muy interesante, ya después te vamos a contar por qué, cuando tengamos a nuestro entrevistado, que va a ser Luis Rodríguez, que es el director ejecutivo de la Asociación Puentes de Luz. Lo vamos a tener a través de Zoom. También vamos a hablar de vivienda digna social en tiempos de pandemia. ¿Qué significa esto? Significa todas las necesidades que en este momento no están cubiertas en los barrios populares, que están ocurriendo cosas, como ya sabés, bastante graves, relacionadas con la pandemia del COVID-19. Para eso vamos a tener a la arquitecta Silvia Coriat, que ella es especialista en accesibilidad, pertenece a la Fundación Rumbos, la vamos a tener en Zoom también. O sea, estamos tratando temas, como verás, que están enmarcados dentro de este momento tan extraño, tan inédito que estamos viviendo. Tenemos ahora al licenciado Luis Rodríguez, ¿lo tenemos por ahí? ¿Está? Sí. Ahí lo tenemos. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué decís? Bueno, como lo presenté recién, Luis Rodríguez es el director ejecutivo de Puentes de Luz. Y vamos a hablar sobre este tema que vos sabés, Luis, que cuando me lo propuso la producción, en algún momento me perdí, ¿sabes por qué? Porque uno siempre piensa en los padres y en las madres de las personas con discapacidad. Pero claro, cuando un papá o una mamá dejan de estar con esa persona con discapacidad, quienes se tienen que hacer cargo, si es que no tienen una vida independiente o una vida autónoma, son los hermanos. Y eso constituye muchas veces un conflicto familiar. Así que para eso te convocamos. Te hago la primera pregunta. Hace unas semanas se realizó una reunión por Zoom para hermanos en épocas de COVID-19. ¿Qué resultados tuvo? Y contanos qué les toca vivir en general a los hermanos de personas con discapacidad. Bueno, pena para que entiendas desde dónde hablo, más allá de Puentes de Luz, ser psicólogo, tengo una hermana de 45 años con síndrome de Down, entonces esto que tenga diferentes sombreros, ¿no? Y he trabajado desde hace muchos años esta temática y en este sentido, desde Puentes de Luz se nos ocurrió en este momento tan particular trabajar con los hermanos de manera actual. Lo hemos hecho muchas veces de manera presencial, ¿no? Pocas veces lo habíamos hecho de manera virtual, teníamos nuestras inquietudes, pero realmente tuvimos una muy buena convocatoria, muchas provincias argentinas, también con inquietudes de Uruguay, de Perú también se contactaron con nosotros. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, realmente, como vos decís, los hermanos han sido básicamente históricamente descuidado su rol, aunque son socios estratégicos a futuro, y es fundamental trabajar sobre la salud mental y sobre el desarrollo de las personas desde los primeros años de vida. En este sentido, realmente en la cuarentena o a partir de esta etapa del COVID, resalta mucho más la importancia de los hermanos, y en nuestro caso particular trabajamos con hermanos adultos, ¿no? Con hermanos que alguna vez tienen responsabilidades en la familia. Fundamentalmente en la actividad que hicimos hace algunas semanas se ve este rol destacado. En muchos casos ya de adultos que asumen responsabilidades de ir a hacer la compra a los supermercados porque tienen hermanos adultos, padres adultos mayores y tienen que de alguna manera hacer esos roles de ir a la farmacia, buscar las recetas, muchas veces ayudar con la tecnología, y muchas veces sintiendo en estos casos o en otras ocasiones sobre exigencia, pero también sintiéndose útiles, ¿no? en este sentido. Así que muy en síntesis es esto lo que aconteció, y por supuesto la preocupación de siempre
que es insoslayable, que es la preocupación del futuro, ¿no? Cuando los padres no estén. Y en ese sentido había hermanos más jóvenes que todavía tenían a los padres, pero también en la reunión hubo hermanos que ya están en ese futuro asumiendo un rol. Claro, eso que vos decís, el futuro, que es lo que más les preocupa, porque yo pregunto, ¿hay una obligación? Muchos lo toman, o todo el mundo lo toma como algo natural, descontracturado, relajado, o se producen conflictos en ese momento en el que o los padres son adultos mayores y ya no pueden seguir cuidándolo, o los padres ya no están, y cada hermano que no tiene discapacidad tiene su vida propia hecha con sus hijos, su familia, su pareja. ¿Cómo lo toman esto en general? A ver, contame, ¿es un conflicto o se toma siempre con cariño y desde el lugar de la solidaridad? En principio hay de todo, ¿no? Te lo digo como desde el año 90 que vengo trabajando con hermanos, o sea que son muchos hermanos con los que he trabajado. Perdóname, es una especie de especialización, valga la redundancia, sí, claro. ¿No es cierto? Sí, trabajar con hermanos de personas con discapacidad. Sí. Sí. Vos pensás, Fena, que para tener una idea de lo que decías al principio, las primeras publicaciones sobre hermanos fueron en Estados Unidos en 1980. O sea, es un tema muy poco desarrollado y es con esto de que las personas cada vez vivimos más años, es fundamental generar un vínculo fraterno sostenible. Y en este sentido, al respecto del futuro, lo que vos decís, describiste exactamente todas las preocupaciones, sumaría una más, que en un estudio que hicimos con 700 hermanos de personas con discapacidad acá en Argentina ya algunos años, una de las mayores preocupaciones tenían que ver con qué pasa si yo me muero, ¿no? ¿Qué pasa si el hermano se muere? Hablando de adultos mayores. Eso también se mostró, evidenció en la reunión que tuvimos, donde había justamente por destacado mucha preocupación de contagiarse y de poder complicar a sus padres o al padre que tuvieran vivo. ¿Cómo viven esas preocupaciones? De muy diversas formas. Por caso, según cómo esa familia haya venido trabajando ese vínculo, cómo lo haya hecho partícipe o no a ese hermano desde los primeros momentos de vida. Claro. Esa es una de las cosas que siempre remarcamos, ¿no? Siempre tiene que ser partícipe porque en algún momento le va a tocar tomar grandes decisiones y en ese sentido sí hemos visto y hemos trabajado con muchos hermanos que nunca han estado informados y tratando muchas veces padres de sobreprotegerlo. En este sentido también los hermanos sus inquietudes al respecto de que y recomendaciones al respecto de otros padres, intentando que al hermano con discapacidad no se lo sobreproteja, que se genere cierta autonomía al respecto de él, que las familias se centren en la persona con discapacidad. Digamos, eso de la autonomía depende de cada caso. Hay algunos que tienen una gran autonomía y otros que por su discapacidad no son autónomos. O sea que también hay variantes y matices ahí, ¿no es cierto? ¿Vos considerás que sirven esas reuniones para hermanos de personas con discapacidad? ¿Tienen buenos resultados? Para la gente que tal vez está en esa situación, ¿no? Y que esto puede ser una herramienta que les sirva. Sí, lo importante no es sentirse el único, ¿no? Al que a uno le pasa. El encuentro sirve para ayudarse con otros, a aprender de otros, compartir la experiencia y en este sentido es realmente fundamental y nosotros siempre decimos que sirve para afirmar sentimientos, ¿no? Encontrarse con los que pasan exactamente por la misma situación es hasta momentos tranquilizador. Es un lugar donde está permitido decir lo que se quiere, lo que uno tiene ganas, y esto realmente es muy importante. Y hemos visto que aunque no tenemos objetivos terapéuticos y aunque trabajamos junto con Silvia Lanciano y esta psicóloga, nosotros lo que buscamos como facilitadores es buscar la ayuda mutua, ¿no? Que otro que ya encontró la solución pueda transmitirlo al que tiene al lado. Es muy interesante para todos los que nos están escuchando y que están en esta situación. Acá la tengo a la doctora Silvina,
que te quiere hacer alguna pregunta, Luis. Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? A mí me encantaría saber, y ya un poquito más concretamente, ¿qué opciones tienen, a ver, en el imaginario de hacerse cargo de los hermanos, de tu hermana, por ejemplo, en cuanto a la vivienda, en cuanto a la manutención, en cuanto a los recursos de poder cuidarla de una manera eficaz y eficiente sin que tenga que caer en la institucionalización, ¿no? Por eso creo que es tan importante fomentar el vínculo desde los primeros de vida, a que haya diálogo dentro de la familia, que ese vínculo se vaya reforzando. Hace algunos años atrás trabajamos mucho en unas jornadas que se llamaban Construyendo el Futuro, y las familias justamente hablaban de esta incertidumbre, esta inquietud, y que muchas veces cuando vivimos en países como el nuestro, que a veces son poco previsibles, cuando uno tiene que asumir responsabilidades que no solo son afectivas, sino que también son económicas, hay más dudas en términos de lo jurídico, sucesiones, herencias, responsabilidades jurídicas, vivienda, etcétera. Y a veces el tema de cuando en un país las obras sociales no funcionan del todo bien, entonces provocan mucha inquietud en estas personas. Yo siempre digo, el padre quiso tener un hijo, a veces surgió y apareció la capacidad, pero el hermano toma la situación de bote, ¿no? Entonces, tomó la posta, es una claro. acción. Tomó la posta, exactamente, y por supuesto tienen que saber todos los hermanos que hay previsibilidades que pueden hacer ellos a través de las disposiciones que hayan hecho los padres estando en vida, porque desde la primera infancia se empieza a gestar este tipo de situaciones, Luis. No es una cosa que venga en la adultez. Obviamente, con qué se va a mantener, quién lo va a cuidar, si hay que llevarlo al médico, y el último recurso obviamente va a ser internarlo, institucionalizarlo. Sí, lo importante es que se le dé esto, ¿no? Nosotros hicimos dentro de este estudio que les contaba, solo el 33% de las familias planifican el futuro. Claro. Y de ese 33%, de esa porción, el 35% había tomado decisión de con quién iba a vivir, quién iba a dejar los bienes, pero solo en este grupo de familias del que les hablaba, en este 33%, solo el 24% habían hablado con los hermanos. Entonces, muchas veces hay cosas que parecen como mandatos, no son dichas, de esto no se habla. Los hermanos porque tienen que los padres lo tomen a mal, los padres para no lastimar en definitiva a los hermanos, y hay un montón de cosas que en realidad no se dicen, y básicamente de lo que se trata es de dialogar, de asesorarse con profesionales y bueno, y de ser acompañados. ¿Qué tema Luis? Contanos, vos tenés un libro sobre este tema, ¿no es cierto? Sí, junto con Blanca Núñez escribimos Los hermanos de personas con discapacidad, vivencias y apoyos. Más de que esto muestra un poco el recorrido que hemos hecho con el tema hermanos, también tiene un anexo donde explicamos también cómo trabajar con la metodología. Y tenemos un libro anterior que es la asignatura Los hermanos de personas con discapacidad, una asignatura pendiente, donde todo este recorrido hicimos del año 2002 al 2005, quedó plasmado en este material, que también se los aconsejo. Sí, la verdad, si estás viendo y tenés un hermano con discapacidad y en algún momento pensás, te hablo a vos que nos estás viendo, si pensás en algún momento que vas a tener que hacerte cargo de él, estos dos libros te van a servir. Hace un año fuimos a cubrir la carrera de Miguel, del Patagonia Run de los 110 kilómetros. La verdad que fue una nota maravillosa porque hicimos todo el recorrido acá con un mapa interactivo, etcétera, etcétera. ¿Cómo va ese proyecto? El proyecto se llamaba Casa Tuya, ¿verdad? Bueno, Casa Tuya está íntimamente vinculado a estas preocupaciones, ¿no?, que tenemos como familias de personas con discapacidad, preocupándonos por ver cómo pueden estas personas también tener su vida independiente y cómo los podemos apoyar en este sentido. Estamos en la etapa inicial de concientización, de recaudación de fondos. Ya hemos logrado, digamos, el terreno, hemos logrado recaudar, digamos, unos recursos importantes, pero estamos trabajando en este momento en el Instituto Provincial de Vivienda también para ver si podemos concretar este proyecto.
estamos en conversaciones con la Universidad del Comahue, que nos van a acompañar monitoreando, digamos, este trabajo, porque ahora van a venir otras etapas. La etapa de trabajar con los padres, las etapas de trabajar con los jóvenes, y también vinculándonos con un proyecto de España que se llama Mi Casa, con plena inclusión, que ellos están trabajando con la Universidad de Salamanca, tratando de medir todo lo que puede ser una vivienda distinta, una alternativa al tradicional hogar, ¿no? Entonces, la intención es trabajar en ese modelo de vivienda, y estamos muy entusiasmados por todo el apoyo que hemos recibido ya. El que hayan estado ustedes realmente fue muy importante, generó mucha difusión en lo que hizo Miguel, pero bueno, el trasfondo de la situación es que las personas con discapacidad tengan diferentes alternativas a la vivienda, y eso me parece que como un derecho humano es fundamental que todos lo trabajemos. Bueno, gracias Luis, te mandamos un abrazo desde acá, abrazo virtual, abrazo de COVID-19, codazo. De codo. Te mandamos un codazo y le recomendamos a todos que lean sus libros, los libros del licenciado Luis Rodríguez. Le mandamos un abrazo grande, gracias Luis. Bueno. Muchísimas gracias a ustedes.